Bienvenidos a esta nueva edición de Agitando la Colmena. Ustedes ya lo saben, mi nombre es Sofi, él es Nico. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo estás, Sofi? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, hoy tenemos un programa súper completo. Tenemos entrevistas, tenemos cine, comentarios del público. Pero antes de meternos de lleno con el programa, creo que hay un par de cosas que no tenemos que dejar de mencionar porque están pasando muchas cosas. Entre el programa anterior y este programa, pasaron, por ejemplo, la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Creo que es evidente que desde el ambientalismo y desde la izquierda no apoyamos sus políticas implementadas. Inclusive consideramos que todos los gobiernos deberían rendir cuentas en casos de corrupción, pero este no es el caso. No se está investigando de la misma manera a otras figuras, como por ejemplo Macri o Milei. Es por esto que nosotros no apoyamos el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que lo sacó en tan solo 20 días con un montón de irregularidades y con el objetivo puro de sacar del tablero a una candidata, ¿no? Consideramos que democracia es que la gente pueda votar a quien quiera y bueno, que la justicia se maneje de esta manera también invita a pensar que así como ahora fue Cristina, mañana puede ser cualquier otro candidato. También tuvimos un nuevo decreto publicado en el Boletín Oficial que le brinda más poder a la Policía Federal. Ahora con una orden directa del Ministerio de Seguridad Nacional, como también del Poder Ejecutivo Nacional, se le brinda cierto amparo legal y mayores facultades para que la policía pueda hacer allanamientos, requisas personales o vehiculares, mismo detenciones, siempre de modo discrecional. Sí. No, es terrible. También tareas de inteligencia y de recopilación de información, esto se lo llama ciberpatrullaje, y todo en el marco de actividades criminales o que puedan llegar a atentar contra la seguridad interna, creo que se le dice, ¿no? Le dicen seguridad interna, pero tiene mucho más que ver con proteger la seguridad de las inversiones extranjeras y en particular de las extractivistas. De hecho, se salió a la luz en el plan de actividades de la CIDE de qué es lo que van a investigar y tiene todo un capítulo dedicado a cómo van a investigar a ambientalistas o a pueblos originarios o a quienes puedan llegar a ser una piedra en el zapato de que lleguen inversores que todavía no están llegando y que ojalá no lo hagan porque vienen solamente a saquearlos. Entonces todo lo que describió recién Sofi es parte de un plan, de una ofensiva, de algo que tenemos que frenar, de que esta represión es la otra cara de un plan económico, del RIGI, de la forma en que nos saquean. Y bueno, este programa va a tratar de abordar todos estos temas, en particular con lo que seguimos ahora, que es una entrevista con Ariel Slipak, que nos va a dar un pantallazo de una situación de cómo se puede pensar desde la economía la problemática ambiental de una forma distinta a la que en general se la plantea. Así que creemos que es una entrevista que va a sumar muchos argumentos para quienes nos dicen que el extractivismo nos puede salvar económicamente, cuestiones por el estilo. Exacto. Pues no. Así que bueno, vamos con la entrevista. Bienvenidos otra vez a una nueva entrevista en Agitando la Colmena. Esta vez estamos con Ariel Slipak, que es economista, es docente de la UBA y también es parte de Fundación Ambiente y Recursos Naturales de la Argentina. Gracias, Ari, por estar acá. Muchas gracias, Nico, Sofi. Un placer estar con ustedes. Bien, Ari, vamos a aprovechar que manejas muchos temas para charlar, pero empezar primero por esto, por contar qué es la fundación, qué es lo que hacen, qué es lo que están viendo hoy en día en el país. Bien, FARN es una ONG que nació en el año 85. A nosotros nos gusta decir que aparece con la democracia, ¿no? Es una ONG que brega por la transparencia en cuanto a lo socioambiental y por políticas ambientales que sean participativas más que nada y la construcción de una ciudadanía democrática. Así que, bueno, hace poco fue nuestro cumpleaños de 40 años que tuvimos el gusto de que estuviste dando vueltas por ahí, Nico. Estuvo bien y sacaron muestro en pantalla para allá, un informe, sacan todos los años un informe. Sí, correcto. Correcto, y que se llama La disputa por el futuro, horizontes posibles para un mundo en crisis. Estuvimos hablando de esto también con Alejo Di Ricio en el capítulo anterior. ¿Cuál es el eje del informe de este año? El informe tiene algo también
histórico que para mí es interesante. Esos informes ambientales, el Estado Nacional tiene la obligación de hacerlos todos los años. Claro. Y creo que desde que está obligado el Estado Nacional lo hizo solamente 2 veces. Entonces el informe nació como una especie de respuesta de acá hay un área de vacancia y si bien tiene un formato de libro, este año siempre tenía ejes temáticos, ¿no? Participación, glaciares, transparencia, acuerdo de Escazú, energía, derechos humanos. Y este año tiene los mismos ejes, pero está pensado en pasado, presente y futuro, ¿no? Y en donde el futuro es parte de una disputa. Ajá. Sí, está estructurado para quien. Esto se puede descargar de la web. Todo lo que produce la fundación es de libre acceso, desde luego, así que entre ellos. Espectacular. Sí. Y el índice cuando quienes llegan está ordenado de esa manera, pasado, presente, futuro, y los artículos hablan de eso. Presente, ¿qué es lo que ve desde la fundación que cambió con la llegada del gobierno de Javier Milei en la Argentina? Bueno, a la fundación nos pasa algo que es curioso, que siempre se nos tilda de opositores al gobierno, Claro. desde luego, porque es un poco el rol que tiene una organización de la sociedad civil. Siempre vamos a estar monitoreando qué le falta a la política ambiental. El problema es que desde que llegó Javier Milei al gobierno, la política ambiental es objeto de ataque sistemático, permanente, y con la excusa de la motosierra y demás, se desarman instituciones y hay una regresión en términos de legislación ambiental que es muy fuerte, ¿no? Y el tema que el negacionismo del cambio climático como problema también, y también los ataques a derechos humanos, los ataques a derechos de las comunidades originarias, son todos temas que nos preocupan de sobremanera. El momento que lo leemos desde ahí, ¿no? Claro. ¿Y vos tenías algo de esta parte? Tenía anotado una consulta, pero creo que es como meternos más de lleno, no sé si está bien. ¿Cuál sería el análisis de la partida presupuestaria nacional del medio ambiente? Bueno, nosotros en FARM siempre, históricamente hace muchos años, hace como 7 u 8 años, yo coordino el área de investigación, aclaro, hace 3, pero hace como 7 u 8 años FARM hace análisis del proyecto de ley de presupuesto. Sí. Desde 2024, estamos monitoreando la ejecución presupuestaria. Porque tampoco hay tal presupuesto. Exactamente. Claro, iba más por ese lado. ¿Cómo es el tema del presupuesto? Bien, el presupuesto en la Argentina, por ley, se tiene que mandar el 15 de septiembre del Poder Ejecutivo al Congreso. Sí. En el Congreso se discute, se rosquea prácticamente, y luego de eso, cuando se aprueba la ley, hay ciertas modificaciones presupuestarias que el Poder Ejecutivo y la Jefatura de Gabinete pueden hacer y otras que debe consultar al Congreso. Cuando no hay un presupuesto aprobado, que en Argentina esto no ha pasado nunca, salvo con Javier Milei, hace 2 años que no hay un presupuesto aprobado, el presupuesto se prorroga automáticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poner con ejemplos concretos de los años, ¿no? En el 2023 no se votó el presupuesto para 2024, eso le otorgó al Poder Ejecutivo más facultades de hacer modificaciones presupuestarias. Y además de eso, si la partida presupuestaria para libros es 1.000 pesos, al prorrogarse automáticamente, lo que se prorroga es el presupuesto en términos nominales. Con 1.000 pesos para libros 2023, 1.000 pesos para libros 2024. Claro. Y el único que puede hacer esas modificaciones presupuestarias para actualizar y que las partidas no se reduzcan con una inflación del 120% que había en ese momento, automáticamente tenés un ajuste a menos de la mitad de la partida en términos reales. Y eso ha pasado con las partidas ambientales. En el 2024 acabamos de publicar, eso también está disponible, otro espacio de publicidad de documentos. Ponemos por acá la página. La página, sí. Acá. Sacamos el monitor del presupuesto de 2024 y allí analizábamos que todo el presupuesto de la Argentina cayó aproximadamente un 25%. Pero el gasto público en general. El gasto público en general. O sea, no en lo medioambiental, sino en general. Exacto. Bien. Ahora, como abordando tu pregunta, que no me lo olvidé desde luego, el presupuesto de la Subsecretaría de Ambiente cayó 81%. Entonces, esto es lo que nos parece importante remarcar.
Son 4 motosierras. Sí, exactamente. Entonces, y si uno ve todas las partidas ambientales que monitoreamos, por ejemplo, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, la Administración de Parques Nacionales, que no está dentro de la Subsecretaría de Ambiente. Además, eso es otra cosa vinculada a lo que preguntaba antes Nico. ¿Qué estamos viendo? Ya lo ambiental pasa a ser, se plasma que no es prioridad porque se ha degradado del ministerio a una subsecretaría, ¿no? Pero eso se refleja también en el presupuesto, ¿no? Como preguntaba Sofi, 81% de ajuste, y todas las partidas ambientales que voy a nombrar tienen ajustes de mayor proporción a el ajuste general. Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el fondo de bosques no se ha ejecutado, la ejecución ha sido 0. O sea, no gastaron un peso en la ley. Nada. El fondo de bosques, bueno, el Fondo Nacional de Enriquecimiento y Conservación de Bosques Nativos es para una vez que las provincias, según la ley de bosques, hacen el ordenamiento territorial, se dan distintos fondos de compensación para que justamente no se depreden los bosques nativos. La ejecución ha sido 0. Entonces, también vinculado, uniendo las dos preguntas que me hacían, cuando no se ejecuta el presupuesto de bosques, es un estímulo a que no se puedan proteger y es un estímulo a las actividades extractivas, en el caso del uso del suelo, y es un desestímulo y es un ataque concreto a que se conserven los bosques nativos y también a la acción climática, porque los bosques nativos cumplen un rol, ¿no? Tanto para la biodiversidad como para el clima. ¿Y hay una justificación de por qué eso no se ejecuta? ¿O simplemente no existe? Muy interesante. Como parte de nuestro trabajo hacemos lo que se llama en el ONGismo, digo yo, incidencia, ¿no? Les mandamos nuestros análisis a los legisladores. Yo trabajé en el bloque de diputados de asesorando en el Frente Izquierda y doy fe de que cuando hay que analizar el presupuesto, lo primero que te llega en este punto es el mail de Farn diciendo, che, denle bola a esto. Exactamente. Entonces, y ahí en la Cámara se vio como distintos legisladores y legisladoras le preguntaron en ese momento a la subsecretaria de Ambiente, cuando fue con el secretario de Deportes, Turismo, Ambiente, esa mega estructura que dependía de la vicejefatura de gabinete, fue Daniel Scioli, le preguntaron a Ana Lamas, y Ana Lamas dijo que lo estaban por ejecutar, que iban a distribuir el fondo, porque además el año pasado... ¿Eso a principios de 2024? No, eso fue en el 8 de octubre. Okay. Estaba mirando tenía agendado que el 8 de octubre iban al Congreso. A la comisión. A la comisión de presupuesto. Claro. Entonces me acuerdo muy patente que... creo que el 8 de octubre fueron los... Me está mezclando, pero en el debate del presupuesto, la subsecretaria Lamas, en ese momento, expresó que iban a repartir los fondos del programa. Además, el año pasado dieron de baja y anularon el fondo fiduciario, ¿no? Este gobierno atacó muchos fondos fiduciarios ambientales. Eso es también algo... Lo que está haciendo también, uniendo las dos preguntas, la presupuestaria con la lectura que hacemos del momento, este gobierno empezó con el decreto... empezó con 3 días después de asumir con una mega devaluación del 120%, lo que es un ajuste en los salarios reales de los trabajadores, ¿no? y de los trabajadores. Ahora, después de eso sacó el decreto 70-2023. Vigente hasta el día de hoy. Exactamente. Sí. Y el decreto 70-2023, por ejemplo, desarma un fondo fiduciario que era para otorgar préstamos para que la gente pueda ser prosumidor, es decir, tener un equipo de energía, de generación distribuida de energía, con el panel solar de pequeña escala, con el acumulador de energía y conexión a la red. Y ese programa al Estado le estaba costando 0, porque el fondo fiduciario no estaba teniendo presupuesto público, sino que se estaba financiando con rendimientos del propio fondo fiduciario. Entonces, hay un ataque por atacar instituciones ambientales y herramientas ambientales. Y la lectura que hacemos es que todo lo que se está desarmando va a ser muy costoso recuperarlo, ¿no? Volver a armarlo. Exacto, volver a armarlo, sí. O superarlo, ¿no? Porque tampoco es que estuviéramos bien antes en términos de políticas ambientales, pero todo esto va a ser muy difícil volver a armar una
ingeniería institucional que realmente le permita a la gente participar de las decisiones y participar en las decisiones sobre qué se debe hacer con la energía, qué se debe hacer con la política ambiental, qué se debe hacer con el presupuesto, ¿no? Ahí empezaste a enumerar las partidas que se fueron achicando y después nos metemos más en problematizarlo en sí como tema, la transición energética y la electrificación, pero seguramente cayeron también, así como mencionabas este ejemplo chiquito, subsidio, incentivo a descarbonización de la economía. Se anuló todo prácticamente. Para darte una idea, en este momento el presupuesto que tiene vigente la CIDE, que tuvo la Secretaría de Inteligencia. Exactamente. Esto también, vinculado a lo que, yéndonos de lo ambiental, pero vinculado a lo que preguntaba Sofi sobre el presupuesto. Hicimos un análisis que todavía no lo publicamos, pero de qué pasó con cada organismo general, es decir, nivel ministerio y nivel secretaría. Cada jurisdicción y subjurisdicción del presupuesto. Con su ejecución para el presupuesto. Con su presupuesto vigente. Okay. Todas las jurisdicciones y subjurisdicciones, es decir, todos los ministerios y secretarías pierden para el presupuesto 2025, pierden entre un 15 y un 30%, a excepción de la Secretaría de Inteligencia de Estado, que tiene un 18% más del presupuesto, es decir, en términos reales. Es tanto el aumento que ha tenido presupuestario de la Secretaría de Inteligencia de Estado, que es la única subjurisdicción que tiene un aumento en términos reales. Eso incluso sin la partida que se les cayó en el Congreso, hubo una que se habían dado por decreto. Del año pasado, exacto. No, y sin contar eso, igual tienen... Como estoy hablando de la partida de 2025, la partida como quedó ahora con el decreto de mayo, es la única subjurisdicción del Estado Nacional que tiene un incremento del presupuesto. Y con eso podrías pagar 14,5 veces todos los programas de estímulo de eficiencia energética y energías renovables. Todo lo que hay, lo poco que quedó de los programas de eficiencia energética y de energías renovables, que por cierto no se están ejecutando, pero el presupuesto que tienen vigente lo podrías pagar con solo el presupuesto de la CIDE 14,5 veces. Tremendo. Para darnos una idea sí, de sí. Lo que dicen a veces las partidas. Parece algo muy técnico, pero dice algo de la política, ¿no? Claro. Sí, Sí, obvio. también y la idea de que el motosierra o ajuste del Estado, y hay cosas del Estado que les gustan mucho y las engordan, tipo la CIDE, y circuló también en estos días el plan objetivo de la CIDE y los objetivos de qué es lo que quieren espiar. Y en buena medida, nosotros estamos poniendo ante la cámara cosas que ellos quieren espiar, porque el movimiento socioambiental aparece como mencionado en de manera explícita. de manera explícita como un peligro para las inversiones y tal. Entonces, ahí, bueno, analizando este gobierno, las partidas que se subejecutan, hay una definición más general del negacionismo y del ataque a estas políticas de Estado. Ustedes vienen siguiendo igual más en general, si se quiere, el funcionamiento de la economía argentina y de sus ramas también más extractivistas y cómo viene funcionando. El gobierno sigue diciendo, en un eco también de gestiones pasadas, que lo que nos va a salvar es ajustar el Estado, pero además los dólares de vaca muerta. ¿Cómo lo vienen viendo esa eterna promesa de la política argentina? Es algo muy pertinente, no solamente lo que preguntás, sino cómo lo preguntás, Nico, ¿no? Porque vaca muerta aparece como promesa. Estamos, si no me equivoco, en el año 2025. Correcto. Vaca muerta, el primer acuerdo entre YPF y Chevron se aprobó en la legislatura neuquina en agosto de 2013. Represión, balas de goma, Exactamente. Un legislador provincial fotografiado recibiendo Con el celular, sí, increíble eso. instrucciones de de que votar. De cómo tiene que votar, sí, una locura. De cómo explicar votar un texto que no sabían lo que decía. No. Increíble. Y la represión, especialmente dirigida a las comunidades mapuches también, a todo el pueblo en general, pero muy orientada también siempre la represión a las comunidades mapuches. Eso es algo importante siempre de destacar. Bueno, y a Vaca Muerta aparecía como promesa. Vaca Muerta tuvo un montón de subsidios. Mira, para darte una idea, el año pasado solamente los subsidios de la oferta a los fósiles fueron 411.000 millones. Y eso sí se ejecutó.
¿Qué es, para que se entienda, un subsidio a la oferta del fósil? Bien, estos subsidios son transferencias directas del Estado a las operadoras de gas, de vaca muerta, preferentemente. La excusa con la que se ponen estos subsidios a la oferta es la siguiente. Se creó con el Plan Gas del gobierno anterior y la idea es asegurarle un precio elevado por la extracción de gas a las operadoras. Es decir, las operadoras le tienen que vender el gas al distribuidor. Entonces, si el mercado opera en tal precio, yo te garantizo un piso. Un piso mucho mayor y te doy una compensación a tu ganancia. Se supone que eso abarata la tarifa de los consumidores. No estaría pasando. Claro. A ver si la gente... Claro. Ahora, hay algo también interesante, y perdón que me voy a los subsidios, pero hay subsidios energéticos que también van a la demanda, ¿no? Entonces, esta es una discusión que tengo con ONGs de afuera, a veces, que dicen hay que cortar los subsidios a los fósiles. Nosotros en FARN, ojo, ¿no? Porque a veces hay que leer qué subsidios. Hay subsidios que son para las garrafas de gas. Entonces, claro, para mí el gas es un problema, pero una transición tiene que ser gradual, justamente. Claro. Yo una vez lo escuché a López Murphy decir que él había sido el primer ambientalista de la Argentina, porque en el 2001 él ya proponía cortar el subsidio al consumo de gas en la casa. Entonces, él era ambientalista porque promovía un tarifazo y que la gente, se muera de frío en la casa. Primero, la energía debe ser considerada como un derecho o como un medio para el acceso a derechos humanos. Entonces, nosotros en FARN, por ejemplo, tenemos una posición de cortar subsidios del Estado a las petroleras. A la oferta. Exactamente, cortar los subsidios a la oferta. Y algo como el plan para que la gente tenga una garrafa, hasta que no tengas un calefón eléctrico en el hogar y demás, y la familia no tenga asegurado 100% lo que le cubre la garrafa y lo que le cubre el gas, hasta ese momento tenés que sostener, pero tenés que hacer una política para que la gente tenga, en los lugares que no hay acceso a redes, tenga el panel solar funcionando, operativo y bien. Claro. Ahora, estos subsidios a la demanda bajan y los subsidios a la oferta este gobierno los mantiene. Con lo que tiene vigente para 2025, también vinculado a lo que preguntaba Sofi, con los más de 420.000 millones de pesos que tiene vigentes de subsidios, YPF, Tecpetrol, Total, Wintershall, ¿no? Tienen nombres y apellidos, ¿no? Pan American Energy. ¿no? Gente que no pasa hambre. No, claro que no. Con esos subsidios a estas empresas se puede pagar más de 5 veces todo el presupuesto de la Subsecretaría de Ambiente, por el que me preguntabas antes. Con estos subsidios se pueden pagar 5.8 veces todo el presupuesto de la Administración de Parques Nacionales. Y con este presupuesto se pueden pagar, perdón que mire el machete, 128 veces todos los programas existentes de energías renovables y eficiencia energética que hay en la Argentina. Claro. Sí, son más de 11 veces el presupuesto para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. También. O sea, de vuelta a ponerlo en claro, el subsidio que para operar en general combustibles fósiles, pero vaca muerta en particular. El gas mayoritariamente de vaca muerta, sí. 422.000 millones tiene vigente. Ok, también para el que hace un emprendimiento, se pone un kiosco, cuestiones por el estilo y paga la totalidad de sus impuestos y no recibe ningún tipo de ayuda por parte del Estado para hacerlo, o la persona que se puso un emprendimiento o algo por el estilo, ni que hablar de la gente que vive de su salario y porque cobra 2 pesos más que la canasta familiar paga impuestos a las ganancias. O sea, toda esa gente paga la totalidad de los impuestos, no tiene una ayuda del Estado, pero estas petroleras sí. Exactamente. Bien. Y además tenés que seguir agregando cosas, ¿no? El RIGI ahora, además del RIGI tenés que seguir agregando que con el gobierno anterior tuvieron el famoso dólar vaca muerta, así como estuvo el dólar soja y demás. Sí. Con un tipo de cambio diferencial también. Cuando ustedes compran un libro importado, por ejemplo... Se matan. Claro. Con ese dólar más caro que pagaban los consumidores, teniendo un dólar preferencial tanto para importar sus insumos y para exportar, las petroleras, también las mineras en algún momento, también el sector del agronegocio, eso es un esquema de subsidios del pueblo
a estas empresas extractivas. Y ni hablar del RIGI, me parece que también siempre voy agregándole cosas a la primera respuesta. Algo que no podemos dejar de mencionar también, que es una expresión cabal de la política ambiental de este gobierno, es el RIGI, ¿no? Que es un conjunto de beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros, pero que son más que eso. El RIGI le da a quienes son los dueños de un vehículo de promoción única o una persona jurídica que tiene, o una persona no humana, se dice ahora, que es beneficiaria del RIGI, tiene privilegios en que se le garantice el agua y la energía por sobre la población. Por sobre la población, eso es una locura. Eso habla de derechos humanos y además del derecho ambiental, derechos colectivos, ¿no? Así que eso es un poco el panorama también, ¿no? Parte del panorama. Siempre les voy respondiendo a las preguntas y agrego a las primeras dos, ¿no? Está bien, si alguien tiene que estudiarlo, después va a tener que ir yendo y viniendo. Sí, claro. Yo igual vuelvo sobre la pregunta poniéndome del lado de abogado del diablo, es feo decirlo, pero uno podría decir, en la explicación que dan, la expresión neodesarrollista o tal, bueno, ese subsidio que estamos dando ahora en realidad es una... permite generar dólares. Claro. Eso. Estamos perdiendo en pesos hoy, pero a futuro nos va a resolver el problema de la restricción externa, la falta de dólares en la Argentina. Creo que el neodesarrollismo no hace las cuentas. No da, ¿no? No. Siempre te muestran una cuenta que es cuántos dólares se generan por exportación. Claro. Con el litio también pasa lo mismo. Te dicen, hay tanto, el precio es tal. Bueno, siempre cuando tomaban como referencia $70.000 la tonelada, que ahora está como menos de $10.000 o menos, no importa. Con los fósiles y con Vaca Muerta y con el fracking en particular. La cuenta de los dólares está mal hecha porque están contando solamente las exportaciones. ¿Cuántos insumos se importan? Maquinaria para poder hacer la operación. Muchísimo. Y aparte, y para esto recomiendo leer a alguien que podrían después pensar invitar. Está en Rosario, tienen que ver la logística, pero Gustavo García Zanotti tiene muy buenos trabajos que muestran cómo en realidad con los esquemas de mamushkas de empresas las petroleras fugan más divisas. Entonces... fui a una charla en el Congreso de Economía Crítica. La jornada de Economía Crítica. Muy recomendable la jornada de Economía Crítica. Si nos piden el paper porque tenía un cuadrito muy interesante de cómo cuando caía de cómo el Estado siempre les garantizó cayera o subiera el precio del barril del petróleo, el Estado siempre estuvo perdiendo plata al servicio de que funcione. Garantiza una ganancia mínima, pero además de eso... Ahí saliste vos de la pregunta y te llevo a los dólares. Lo que también muestra otro trabajo distinto de García Zanotti es cómo, por la estructura jurídica que tienen las empresas, con préstamos que se dan a ellos mismos y giros de dividendos, los dólares que salen por Vaca Muerta son más de los que entran. Entonces, los dólares que... El fracking es increíble. ¿Cómo salen dólares de Vaca Muerta? No, por eso recomiendo ese trabajo de García Zanotti. Pero ¿cuáles son las vías de por qué Vaca Muerta le cuesta dólares a la Argentina? Bien, el fracking es intensidad. Entonces, un pozo convencional tiene una determinada productividad y un pozo no convencional pierde productividad más rápido. El pozo no convencional, creo que... se hace una perforación vertical, en el caso de Neuquén, en la formación de Vaca Muerta, unos 3.000 metros aproximadamente, y se hacen las perforaciones horizontales. También 3.000 metros, algunas más menos, etcétera, y demás. A veces esas perforaciones horizontales pasan debajo de lagos, debajo de ríos, cerca de represas. Todo eso Estuvimos hablando del Marimenuco. El lago Marimenuco, sí. Todo eso genera sismos. Claro. Cuestión, todo eso requiere inyectar un montón de agua. Que es agua que no es agua pura, es como un agua medio... Después no es agua pura cuando... Claro. No, toman agua, en el caso de Vaca Muerta, toman agua del río Neuquén. Sí. Desde la fundación hicimos muchísimos pedidos de informe que fueron insatisfactoriamente respondidos sobre los volúmenes de agua que se extraen. Las petroleras la pagan porque nos cuesta Vaca Muerta. Las petroleras pagan el metro cúbico de agua más barato que la población de Neuquén. Además de eso. Y aparte, hay que ir allá y ver la imagen de lo que allá le dicen anacondas, ¿no? Que son esos acueductos, esos acueductos flexibles que le dicen anacondas por la forma que tienen.
Pero bueno, cuestión. Hay que inyectar muchísima agua. Esa agua que se inyecta se pierde. Para darnos una idea, cada perforación horizontal tiene lo que se llama etapas de fractura. Ellos van quebrando la piedra de baja porosidad, la van rompiendo con explosivos, inyectan arena, por eso decías agua no pura, ¿no? Toman es agua con arena. Es agua con arena sí. Y muchísimos químicos. Claro. Es decir, se hace no pura cuando ellos la mezclan, pero claro. En realidad es agua pura. O sea, utilizan agua pura, pero después hacen como una mezcla, eso había leído yo. Sí, mezclan todo eso en un cóctel para que la roca quede abierta, dicho de una manera coloquial, y el gas o el petróleo que no podría salir, que está todo mezclado en realidad, no podría salir por presión como un pozo convencional, salga. La clave es la presión. Todo eso pierde productividad muy rápido y para que sea un buen negocio para la propia petrolera tienen que fraquear permanentemente. Entonces tienen que comprar explosivos permanentemente, tienen que traer arenas permanentemente. Hoy las sacan de canteras de Entre Ríos, generando un gran impacto en distintos ríos y en bosques nativos en Entre Ríos y en las rutas por el traslado en camiones, generando enfermedades respiratorias porque esas arenas silíceas también, si se extraen en malas condiciones, generan enfermedades respiratorias. Muchas veces entiendo que contamina mismo las napas de agua. Sí. De la gente. Sí, la contaminación es ya en el proceso del propio fracking, por cómo es el fracking en Neuquén, que termina primero un montón de agua, termina quedando abajo. El agua que sube, alguna la tiran en los basurales, como Comarsa y demás, Tríter, Indarsa, etcétera, con mezclas de rocas, lodos, etcétera, que vienen de más de 3.000 metros. Y además hay otras aguas que las meten en pozos sumideros. Y además están mezclados, que para esto recomiendo leer y hablar con Javier Grosso, que es un geógrafo que es del Observatorio de Sismicidad Inducida, que veíamos con Javier varias veces, que trabajan con nosotros en Farm bastante colaboraciones. Toda esta actividad genera sismos y genera sismos donde hay pozos viejos que terminan haciendo de conducto comunicante entre la napa y claro. Todo esto que está contaminado. Cuestión, todo esto, además de... Cada nuevo inicio de fracking implica gastar dólares en los bienes de capital. Exactamente. Entonces, más allá de que a mí me preocupa mucho más todavía el uso del agua y demás, no es un buen negocio. Lo que hace... la vaca muerta tiene algo que se llama break-even, pero no me gusta hablar en inglés, pero es como un precio piso sí. A partir del cual, si el barril de petróleo baja o la medida de gas medida en BTUs o en lo que quieran, baja de un determinado precio, vaca muerta no es rentable. ¿Qué se hace? $70. Bueno, el precio internacional que puedes encontrar, pero dicen que el break-even, el precio piso, para distintos yacimientos, no es lo mismo Loma Campana que, no sé, Lindero Atravesado, que Fortín de Piedra, pero cada uno tiene un precio piso que lo hace rentable. El tema así como uno habla de la fertilidad de los suelos. Exacto. Y que te alejas de la pampa húmeda y rinde menos, hay zonas, incluso dentro de Vaca Muerta, que requieren más inversión, más gasto. Exacto. Sí, el fracking en general requiere más gasto que el convencional. Eso seguro. Ahora, lo que estaba estableciendo es que ese precio mínimo que necesitan, el gobierno se lo sostiene, este gobierno, el anterior, se lo sostiene a Vaca Muerta con estos subsidios a los fósiles, se lo sostiene con el dólar diferencial, se lo sostiene en el caso del gobierno anterior haciéndoles un gasoducto y demás, y así vamos sumando. Entonces digo, es un mal negocio. Pero además es un mal negocio incluso para el agro. No es que me interese el agronegocio convencional. Su rentabilidad. Exacto, pero por ejemplo, ¿sabían que no hay información sobre el metano que sale? Las emisiones de metano de Vaca Muerta. Con filtraciones en general. Claro, a veces cuando uno va para allá ve las famosas plumas, son mechas justamente para tratar de quemar ese metano y otros gases, pero bueno, pudimos ir con otra ONG con una cámara infrarroja y vos veías otro color saliendo. El metano, cuando queda ahí en la atmósfera, es un gas de efecto invernadero terrible. Terrible, peor que el dióxido de carbono, sí. Dicho coloquialmente y demás. Sí. Ahora, pero además de eso,
te genera otro gas que es ozono troposférico, que suena muy ozono que queda al nivel del suelo, dicho coloquialmente. Eso cuando reacciona con la radiación solar y con otros gases, con otros contaminantes, genera pérdidas de rendimiento de la fertilidad del suelo. Entonces, esa pérdida de productividad, por ejemplo, ni siquiera está... No es lo que no más es una preocupación del Estado. Claro, Ni siquiera. no, pero ni siquiera está monetizada, por ejemplo. No es Claro. algo que a mí me interese. Pero como la pregunta es por qué es mal negocio, Sí. digo por qué es mal negocio. Hasta incluso está perdiendo. No me explico por qué a veces aparecen en coaliciones aliadas el agronegocio con las petroleras y en realidad justamente la está generando un gran perjuicio. Debe haber gente de la sociedad rural con plata en petroleras. No, puede ser. Pero bueno, por eso son economistas neoclásicos, se fusionan y demás. Hay algo de cómo también el discurso o la política de la descarbonización igual puede ser traducido en una política extractivista en el norte de nuestro país, ¿no? Desde luego. Y la promoción de falsas soluciones, que es algo que conocemos. A ver, hay un colega, un amigo, que es Pablo Bertinat, que para mí lo describe muy bien, con Lidia Forero y con Jorge Chemes en algún texto, también de libre acceso, desde luego, que Pablo, y lo menciona a Pablo, pero también a Lidia y a Jorge, más que nada, pues a Pablo lo conozco mucho más, pero nos explican muy bien cómo hay un concepto, una noción de transición energética que es sencillamente pasar de una matriz energética fósil a una posfósil. Y en eso se abren un montón de oportunidades de negocios para la valorización del capital en las que participan las propias empresas hidrocarburíferas que no son necesariamente democráticas, no son necesariamente populares, no son necesariamente buenas con los derechos humanos, Sostenible. agrego con la biodiversidad, no son participativas, etc. Y a eso estos colegas le dicen transición energética corporativa. Y lo que establece, que yo lo he tomado mucho y con otros colegas y demás con los que he trabajado siempre, es lo que hay que pasar es a tener una transición de carácter popular. ¿Qué es la transición de carácter popular? Bueno, la energía tiene que ser un derecho y el problema no es un mero cambio de matriz energética primaria, sino que es un tema sistémico. Cómo nos relacionamos con la naturaleza, cómo se extrae, cómo se consume. Entonces la solución, lo decimos mucho en FAR, no es reemplazar el vehículo de combustión interna con el vehículo de iones de litio para que una familia en Alemania tenga 3 autos eléctricos, claro, con una batería de iones de litio que tienen, no sé, cátodos de batería de litio con cátodos con níquel, cobalto y aluminio, níquel, cobalto, manganeso, que el 70% del cobalto se saca de República Democrática del Congo, en algunos casos con explotación de trabajo infantil. En el caso del litio, ni hablar el daño que se hace con la forma en la que se extrae el litio, además carente de consulta y respeto por la consulta previa, libre e informada. Entonces todas esas cuestiones generan una forma nueva de extractivismo que algunos colegas y demás han llamado acumulación por desfosilización o consenso de la descarbonización, ¿no? Hay muchos artículos, recomiendo, de Maristeles Vampa con Bruno Bringel. Hemos escrito algo con Melissa Argento y con Florencia Puente, cuando yo era parte del grupo de Geopolítica y Bienes Comunes. Ahí hay muy buenos artículos de Melissa Argento con Martín Kazimierski. La gente del grupo de Geopolítica y Bienes Comunes continuó con esa línea de investigación de la acumulación por desfosilización, que me parece un concepto muy potente, ¿no? Ahí aparece una cuestión, ya vamos cerrando, que a veces cada vez cuesta menos, pero nunca está de más dar algún argumento al respecto de por qué. Y ustedes en FAR lo trabajan, el peso que tiene en las políticas públicas y como contrapeso de lo ambiental, dijimos organismos de créditos, la deuda externa. ¿Por qué la deuda externa tiene que ser una preocupación para el movimiento socioambiental? Bien, es una gran pregunta. Bueno, la deuda externa tiene un peso increíble en el presupuesto. La deuda, ya como algo muy yendo de lo muy básico a lo más complejo,
la deuda o el repago de la deuda va quitando posibilidades para despliegue de otro tipo de políticas, pero además también la deuda le va dando más incidencia sobre la política pública a organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario. Entonces, de estos subsidios que hablábamos al principio, de los subsidios a la demanda y los subsidios a la oferta de energía, el Fondo Monetario le dio instrucciones a la Argentina muchas veces de quitar los subsidios energéticos a la gente, de tal manera que le suba la tarifa energética, pero los de vaca muerta, dejalos. Obvio. Entonces, y cuando se analizan los documentos del Fondo Monetario sobre, bueno, a ver, explícame cómo vas a pagar, cuando uno ve los documentos de análisis, dice, bueno, va a entrar plata por esto, va a entrar plata por lo otro, va a entrar plata por lo otro. Entonces, ¿qué dice? Va a entrar plata porque se van a poner en operación tantas minas de litio, se va a poner en operación tal oleoducto, tal gasoducto, etcétera, se va a exportar más. Y entonces uno ve que la deuda es más presión para profundizar estos problemas. Y la deuda es menos derechos humanos, así de sencillamente, y la deuda es menos derechos colectivos, y la deuda es menos participación de las mayorías populares en las decisiones ambientales. Entonces la deuda es menos democracia. Bien. Y la deuda es colonial también, además. Completamente de acuerdo con lo que está diciendo este hombre. Suscribimos, Ari. Y bueno, te agradecemos solo para no dejarte sin posibilidad de decirlo, porque veo ahí la calcomanía Sí, y nos estuvo mirando todo el tiempo también. Ay. Vamos ¿De a qué hablar. será esa calcomanía? En este programa también va a estar Raquel, igual de. ¿Va a venir Raquel Parrier? Va a venir Sí. Igualmente, a través su de Zoom espíritu va a para ser- hablar de Fuera Mecorot, pero Las Grutas está presente 2 veces en este programa. Muy bien. Tenemos la calcomanía. ¿Cómo lo están siguiendo ustedes ese conflicto? Hay algo que hablamos de vaca muerta antes. Sí. Vaca muerta las petroleras quieren aumentar su capacidad de despacho. Entonces, ¿qué quieren? Que entre todos le paguemos infraestructura de despacho. Ya hay formas de exportar a Chile, el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner es para exportar a Brasil, etcétera. O del Perito Moreno, perdón, ahora. Ahora, se están estimulando 2 proyectos que son terribles, trágicos para la Argentina. Uno es el oleoducto Vaca Muerta del Sur, que va a ser un oleoducto que conectaría Allen con Punta Colorada en Sierra Grande, en el Golfo San Matías. Ahí, un puerto de aguas profundas tendría 2 monoboyas, riesgos de microderrames y microderrames que pondrían en riesgo todo el Golfo San Matías, pero además toda la península Valdés también. Uh-huh. Ahí es donde es sitio de tránsito y reproducción de la ballena franca austral, pero también otras especies de caballito de mar, de delfín. Una biodiversidad hay ahí que es espectacular. Increíble. Sí. Y la gente vive del turismo y vive bien del turismo. Sí. Y de la pesca artesanal, incluso practicada de manera respetuosa con el ambiente, sustentable y además sencillamente disfrutar de lo lindo que es desde las grutas, desde Playas Doradas, desde Puerto Madryn, etc. Bueno, ese oleoducto que lo lidera YPF, en donde participan Pan American Energy, Pampa Energía, Vista Oil, etc., tiene un importantísimo impacto ambiental y puede llegar a tener una capacidad de exportación de 700.000 barriles diarios en una última etapa. Eso es el total de explotación de petróleo de la Argentina. Entonces es o duplicás Vaca Muerta o incrementás el peso de Vaca Muerta, Sí. que todo esto que contábamos, sismos, contaminación del agua, contaminación del aire, enfermedades respiratorias, etcétera, aumentaría. Y por otro lado, los proyectos de GNL, que se lo vio en la UNOC, en una cumbre para proteger los mares, a Javier Milei hablando con Meloni, la primer ministra de Italia, para que Eni se agregue al proyecto de GNL. Es un proyecto Empresa estatal de energía de Italia. Energía Italia. Es un proyecto que lidera YPF con un consorcio en el que también participa Pan American Energy, Harbour Energy, Pampa Energía, todas las mismas empresas de siempre. Se sumaría Shell, etcétera, y quieren traer de a poco primero un barco, que es el Iggy Pisello de Golar, que también participa, que estaría viniendo, después otro barco más, y después tener 6 barcos en el largo plazo, que implicarían seguir expandiendo también Vaca Muerta con esta idea de transición, que es una falsa solución, de licúo el gas, lo exporto. Cuando se licúa el gas, hay emisiones de metano, que es esto que contaba antes, que es muy importante. El agua, se usa agua del propio Golfo, y el agua retorna a temperaturas mayores
y además retorna con una salinidad mayor, además de la contaminación visual y demás. En otras palabras, por una cosa de corto plazo se produce un daño ambiental que es terrible, que además, como expliqué antes, es un mal negocio y le obturan las posibilidades de vida y los derechos a la gente. Y todo esto se hizo de forma antidemocrática. Para todo esto tuvieron que, entre gallos y medianoches, cambiar una ley que había conquistado la población en los 90, la 3308 de Río Negro, que protegía el área de que no haya infraestructura fósil. Todo esto lo hicieron de una manera muy antidemocrática. Avanzaron con los 2 proyectos, con audiencias públicas poco transparentes, sin difundir adecuadamente los estudios de impacto ambiental con anticipación, que además viene como siempre, ¿no? Ni siquiera en un PDF que puedes hacer un control F para buscar cosas, 4.000 páginas y demás. Claro, sí. anda a procesar y a leer este estudio de impacto ambiental. En el caso del oleoducto Vaca Muerta del Sur está documentado que se impidió la participación de gente que estaba anotada, que sabía que iba a hablar en contra. Yo estuve afuera. Hay videos, filmaciones, estás en los videos, es verdad. No fue un lindo momento. Exactamente. La UOCRA se encargó de que no sea un lindo momento. Podés contarlo, profundizarlo, ya que vas a hablar con Raquel. Y bueno, entonces, todos estos proyectos, el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur y los proyectos de GNL en el Golfo San Matías son lesivos para la democracia, son lesivos para el ambiente, son malos para el cambio climático y son malos económicamente. Son menos democracia y es menos participación y es menos futuro. Bien. Bueno, de esta manera te agradecemos, Ari, y también... apoyen, vean la campaña Golfo Azul para Siempre, pueden mirar en las redes sociales y en la página de Golfo Azul para Siempre. Pueden mostrar, pueden ahí firmar para que los actores financieros no financien estos proyectos destructivos, porque necesitan plata estos proyectos. Si quieren decirle a los actores financieros que no pongan un mango ahí, pueden ir a Golfo Azul para Siempre y demás. Así que sí, Golfo Azul para siempre. Bien, gracias por eso. Y bueno, hay economistas que pueden decir otras cosas, por suerte. Bien, gracias y seguimos con el programa. Muchas gracias. No, Sofi y Nico, muchas gracias a ustedes. Bueno, seguimos con el programa. Ahora nos toca este segmento de cine debate que tanto nos gusta. Tengo que presentar a Clary. ¿Cómo estás, Clary? Bien, muy contenta. Estábamos esperando acá en el programa. Sí, lo sé. Recibí las invitaciones. Acá estoy. Las reiteradas invitaciones. Estaba estudiando, chicos, ¿saben qué estoy? Muy bien, ¿no? Yo respeto. Y también, bueno, presento a Euge. Hola. ¿Cómo estás? Que hoy se vino con un suéter que no me decido si es del Resplandor, de Twin Peaks. Vino muy de cine hoy. Sí, hoy pintó venir de cine. Sí, es de la alfombra del Resplandor. Medio panal de abejas también. Sí. Yo lo relacioné por ahí. ¿Acaso es por agitando la colmena? Bueno, pega también. El merchandising. Banco. Bueno, hoy contanos qué película nos toca. Controversial la de hoy. Tenemos mucho para decir, prometemos hacerlo breve. Bueno, hoy vamos a hablar de The Assessment, peli del año pasado, de una directora francesa que se llama, probablemente lo esté pronunciando muy mal, que se llama Fleur Fortune. Y bueno, si les parece, vamos con el video. En un mundo donde los bienes naturales son limitadísimos, una pareja deberá probar que es apta para tener hijos. Estamos en un futuro y lugar inciertos, pero sabemos que la Tierra quedó devastada por la crisis climática. La humanidad pudo reconstruir algo parecido a la vida que llevaban a costa de marcar una división. El mundo nuevo, donde conservan sus privilegios, y el viejo mundo, donde se encuentran los marginados por este sistema. En este nuevo mundo, el Estado usa la manipulación de la información y la vigilancia para controlar a sus habitantes, además de administrar estrictamente los pocos bienes naturales que han quedado. Ellos eligen quién puede tener hijos, así que Mia y Arian deberán superar una serie de pruebas durísimas si realmente quieren ser padres. Para los que mantuvieron sus privilegios, la tecnología cobra un doble rol. Por un lado, un domo que los protege de la contaminación y la radiación del exterior, y por el otro, una inteligencia artificial dentro de la casa que funciona como una herramienta de control estatal. The Assessment reflexiona sobre los costos de mantener ciertos beneficios en un mundo devastado, y cómo a su vez el Estado controla y limita las libertades de estos ciudadanos para poder sostenerse. Es necesario preguntarnos, ¿quién tiene el poder sobre los bienes naturales hoy en día? ¿Cuáles son las consecuencias de que un grupo exclusivo se apropie de ellos? ¿Qué lugar tiene el deseo de criar en un mundo destruido y limitado?
impactante. Yo quedé destartalada con esta película. Tremenda. Bueno, de lo más nuevo que hemos presentado hasta Sí. ahora. Y primera película dirigida por una mujer también. Ah, eso es muy importante. Datazo. ¿Qué le generó esta película que, bueno, a mí me dejó pedaleando en Yo el tengo aire? un listado de malas sensaciones que me generó la película. No lo traje por escrito, pero de mínima medio sensación de claustrofobia medio. Ah, Sí. un poco. Creo que está muy bien logrado porque es un poco seguramente la intención de la directora, ¿no? Pero bueno, toda la estética, como mucho encierro, muy poca luz. Ya por ese lado como que me costó mirarla. Claro. Y después, bueno, me parece sí que, a pesar de que no la disfruté, como que no es por ese lado de la película, Claro. ¿no? Es más No es bien- pochoclera, no la vean pochoclera, comiendo, no es, ay, qué riéndose, divertido, no. qué gratificante, no es por ahí. Sí, creo que abre debates interesantes, que bueno, para eso estamos acá. ¿Vio? Sí. A mí me gustó mucho la parte como ambiental que te muestra, no sé si dicen el año en el que están, me parece que no. No lo dicen. Bueno, ahí te muestran que hay como un viejo mundo y un nuevo mundo. Están como divididos por una especie de domo, si no me equivoco. Sí, el domo los protege de protege. la contaminación. O sea, la gente que quedó en el nuevo mundo está protegida, tiene como el privilegio de estar protegida contra la contaminación y todos los riesgos, digamos, del mundo, como quedó después de toda esa... Mencionan Colapso. radioactividad también, ¿no? Sí. Por fuera del domo. Sí. Sí. De hecho, esa tabletita que ellos toman, que es como un papel, los protege de la radioactividad. No. Según Tremendo. Según Sí. el Bueno, y gobierno, la burocracia. también previene que quede embarazada ella. O sea, previene la Que es reproducción como- natural. La base de la película. Claro. Pero para comentar esto sobre lo ambiental, me llamó la atención que justamente ese nuevo mundo tampoco es un mundo ideal. O sea, No. todo bien, pero están todo seco, una gana de tomar agua toda la película, no hay una planta, Hay no hay un una planta. animal. O sea, hay algunas plantas que son las que ella tiene en ese invernadero, pero el resto, sequía total. Sí. Inclusive hasta la comida. No sé si Sí. quieren sorprenderse, no la vean comiendo. Nunca vamos a recomendar algo para ver comiendo. Claro. Eso es muy, muy impresionante. Pero sí, la base está en esto de la natalidad, ¿no? El control extremo, me parece, por parte del Estado, del gobierno o quien esté al Sí. mando. Entiendo que sí, que toman como algo para no reproducirse. Y bueno, acá la base de la película es que viene alguien, representante obviamente de, como decíamos, el Estado, Del el Estado. gobierno o el ente regulador acá de la natalidad, Claro. que tiene que ver si esta pareja, los principales de la película, si son aptos para poder tener un niño, ¿no? Y bueno, empiezan a suceder un montón de cosas que Clary disfrutó un montón. No. Sí. No spoileamos mucho, pero si querés contar más o menos. Bueno, no, sin spoiler. Un poco lo que pasa básicamente es que esta persona evaluadora, que por parte del gobierno, empieza a poner a esta pareja en un montón de situaciones de prueba, como situaciones muy límite, para ver si están capacitados o no para, bueno, llevar adelante la paternidad. Los va poniendo realmente en situaciones como muy desesperantes, lo cual sumado a la estética, todo lo que ya contamos del contexto, Claro. hace que uno realmente diga, no, esto es insoportable, no quiero. Sí. Ya Es medio basta. anticonceptiva la película, ¿no? Sí, Se sí, puede porque decir. Ya de por sí te Tanta saca las ganas. Sí. O sea, Te saca las realmente ganas. decís tantas ganas tenés de. A mí ¿Para ya qué? Sí. te lo van contando, como es una semana que se tiene que quedar esta persona en la casa, te cuentan como los días, ¿no? Día 1, día. Llega el día 3, 4 y decís, no aguanto más, me No, bajo. yo día 1, Sí. tomátela a mi casa. Así. Realmente querían tener un hijo, o sea. No, es realmente tremendo. lo desean y por lo que se ve también, hay un momento que igual acá no sé si es algo importante, pero hay como una especie de reunión informal, ¿no? Con otras familias, con Sí. otras personas. Y hay un niño ahí y es como raro porque en el resto vos ves que están todos bastante aislados, no hay mucha población donde ellos están y menos niños, ¿no? Ni que Retomando un poco, perdón, No, no, sí, retomando por un favor. poco lo que habías dicho de este mundo que es como privilegiado, pero también, o sea, a qué costo tenés que vivir bien, porque no estás viviendo bien tampoco. Están No. mega controlados. están como lo mejor que se puede, digamos. Claro, y a costa también de desplazar a todo este grupo del mundo viejo. Viste, justo en esa escena, la señora que ya tenía 150 años, Una tremendo, locura. Sí, sí. ya como que llegó a esa etapa, digamos, el futuro,
dice que a qué costo vivimos nosotros esto de tomar la copita de vino, de juntarnos a comer, de dejar un montón de gente, y la ves a la mina estaba retraumada. Claro. Pero aún así siguen viviendo, o sea, no les molesta tanto, digamos, Y no, estar están- así. Justamente Incluso están- esa escena se ve como muy incómoda, todo muy forzado, ¿no? Sí. La gente no es feliz realmente, no la pasa No. bien en este lugar. No. Ni siquiera una cena, digo, porque todo es algo súper controlado por el gobierno. Bueno, hasta hay escenas como de intimidad que también, digamos, son No, observadas, eso controladas. es tremendo. Ahí te Como, doy sí, la... y la aceptación de eso, ¿no? No, De no. que no queda otra. No, eso fue tremendo. Esa escena es tremenda. Y después con respecto a esto de la pastillita que toman, un poco el discurso que ellos tienen es que toman esta pastilla para no envejecer. Ujú, Para también. no morir, para no envejecer. Sí. Yo creo que no estamos tan lejos de que la gente esté dispuesta quizás a probar cosas en ese sentido, pero por más que, yo no sé si en algún momento de la película dicen que en esa misma medicación está, digamos, el efecto de la fertilidad, Sí, que les inhibe es la como fertilidad. toda una cosa pero que... es lo más probable, ¿no? Sí, está todo junto en eso. Está un poco digamos. todo junto ahí. Y Es medio como que el confían- costo de la juventud es perder Sí. bueno, una función biológica. Es verdad. No lo había pensado así, es verdad. Tal cual. No, yo decía que confían ciegamente en que eso que le están dando para tomar sea para eso, Sí. ¿no? Vaya a saber uno si es que... Sí, sí. A Encima chequear. lo toman por cantidad o en el momento que la inteligencia artificial de la casa te dice, indica. o sea, es como ya el Estado también está dentro de tu casa diciéndote qué tomar, qué no hacer, qué pasa si no lo tomás. O sea, No, tal como cual. claramente estás vigilado también. En un momento creo que hasta, no sé si en esa reunión informal, en esa cena que se da, alguien se sorprende cuando escucha hablar de que en el viejo mundo todavía tienen hijos de la forma natural. No sé si es la niña justamente que dice, pero ¿cómo? Como sin el gobierno, como que han Sí, casi claro. perdido conexión con, digo, el conocimiento social de la posibilidad de reproducirse naturalmente, digamos. Sí. Eso es muy fuerte. Es un O sea, montón. un nivel lo pensaba en términos de biopoder, de biopolítica, un nivel de control sobre la vida de la gente muy alto. Sí. Y a mí me llamó mucho la atención que, bueno, no tienen dos trabajos cualquiera ellos, ¿no? O sea, ella se dedica a intentar conservar, ¿no?, las poquitas plantas que tiene ahí en el invernadero, que hace como unos estudios y eso. Y él está, como decía acá Clary, una situación medio claustrofóbica, porque está como medio bajo tierra, la parte de inteligencia artificial, todo oscuro, era como Sí. tremendo. Y justamente desarrollando todas cosas que ellos ya no, cosas, digamos, ¿no? Imaginando lo que ya no pueden tener, como por Sí. ejemplo, no sé, un momento creo que hay un gato y te cuentan que, claro, no hay animales, inclusive, no sé si es que... Porque los tuvieron que sacrificar para poder como ahorrar bienes naturales para vivir ellos. O sea, Claro. como que La es cuestión de tremendo fondo eso. es la gestión de los recursos naturales y de Exacto. la energía, Sí, que obvio. como evidentemente ya no alcanza para todo el mundo, ni para todos los seres vivos, por eso se eliminaron las mascotas, ni para todos los seres humanos, por eso la exclusión de todos los que quedan Sí. por fuera, ¿no? Sí, es tremendo. Un nivel gravísimo. Pero qué locura que lo ves armando tipo un gato y fíjate el pelo y fíjate y es como, es un gato, o sea, claro, como no tiene ningún animal, Sí. no, es increíble. Inclusive tienen un mar, un océano muy cercano, Sí. no sé si recuerdan, ahí cerca de la casa, y claro, tampoco se ve vida cerca No. de que eso es extraño, ¿no? Que el mar suele tener no hay bastante un vida. ave, no hay un pez, Sí, no hay una nada. alga, no hay nada. Es Pelado. todo muy árido el Sí. paisaje que No, seco. rodea la casa. Sí. Pero sí, y Después pensaba este tema de la realidad virtual, ¿no? Porque termina jugando un lugar medio de escapismo, pienso. Medio de, bueno, fingir demencia con todo lo que está pasando en el mundo real. Y de hecho hay ahí un debate entre los dos protagonistas. Sí. Porque, bueno, uno de ellos, un poco más, el que se dedica a desarrollar, Y obviamente, la realidad virtual, bueno, más dispuesto a conformarse con las posibilidades que la realidad virtual le ofrece. Y, bueno, su compañera no tanto, ¿no? Por ahí más buscando Sí. otras alternativas. Sí. Pero la inteligencia artificial o la realidad virtual, perdón, esto, como una forma de medio fingir demencia y ver, bueno, con qué nos podemos contentar dentro del mundo este. a Es mí tristísimo. eso me realmente. hizo Esa parte. pensar mucho en que ahora que bueno, estamos un poco alejados igual de lo que se muestra en la película, pero medio que vamos camino a eso.
Y a veces pienso, ¿no? ¿Cuánto realmente necesitamos esto, ¿no? Poder crear, como el caso del gato, ¿no? Un gato que lo tocas y tiene el pelo, pero en realidad no es un gato, es una Ilusión. Es una ilusión nuestra. Sí. Entonces, si bien ahora se hace más ponerle para entretenimientos y eso, y algún juego, pero a veces como que veo. Yo no soy muy de jugar juegos con realidad virtual y todo eso. Pero digo, ¿hasta dónde necesitas como llegar a armar, no sé, una persona, un animal o lo que fuera, un paisaje que decís, esto parece real? No sé, me da cierta inquietud. Sí. O sea, Sí, obviamente por ahí que el problema es, bueno, si le dejamos de dar importancia o de, no sé, luchar por las cosas reales y, bueno, total nos compensamos con la gratificación que nos brinda Claro. la virtualidad. No, es que inclusive hace poco pasé por un local que no voy a decir la marca. No lo voy a publicitar. que vende televisores y te mostraba como, no sé, mariposas, cosas como más de naturaleza. Hiperrealistas. Claro, y que yo lo vi y digo, claro, esto es como mucho más impresionante e impactante que ver una mariposa en la vida real, que no la podés tener acá con un televisor. Acá no puedo por la cámara, pero enorme, con unos colores brillantes y cosas que sí que está súper como exacerbado por Sí. la misma definición y lo que propone el nuevo televisor, ¿no? Sí. Pero qué locura eso, ¿no? Es decir, hay gente que ya está prefiriendo quedarse en su casa viendo algo o jugando algo, lo que fuera, hecho con esta inteligencia artificial Sí. o como fuera, que salir a ver algo real. No hay conexión con la realidad, básicamente. De hecho, o con la es como- gente o con animales. Es de una verdad. paradoja porque la realidad virtual en realidad uno, no sé, la observa desde una pantallita, ¿no? En el caso de la película, el encierro total porque está en un lugar muy oscuro, completamente negro. Y bueno, y si no, no sé, la pantalla. Pero digo, es como, en vez de esto, salir al mundo real a ver qué está pasando con las mariposas, bueno, una tremenda mariposa HD. No, por eso me quedo en mi casa. en la película que lo hacen justamente para mí, para eso, ¿no? Que se vea. No creo que sea casualidad que lo hayan hecho, que estén bajo tierra. Pues como medio que tienen que bajar. La ¿no? verdad que no sé bien. Parecería que pasan como a otra especie de dimensión. No Porque viste sé, que hay como claro, unas luces y una de cosa, repente. una- Sí, como algo creado por el entorno virtual Sí. de él, supongo que debe ser. Pero no. sí. Negro, no ves nada, No, horrible. no hay una ventana, no hay nada. Estás como dentro de la nada Sí. misma. Justamente que sea ahí donde este muchacho, el personaje principal, se resguarda para intentar crear, Sí, bueno, en su caso, cosas que ya no existen. sí. Es una locura. Pero bueno, creo que la pregunta de fondo que nos quedó a todos y todos retumbando es ¿realmente hacer todo eso para poder tener un hijo en ese contexto? Eso Sí, se me hizo encima ahí. como todo tan hostil, todo es como Sí. una realidad Además, digo, terrible. ahí también es una pregunta incómoda de una cuestión que nos suena quizás, ¿no? Obvio. Como a muchas personas preocupadas por el ambiente, por todo lo que está sucediendo, como las crisis humanitarias y demás. Es un debate que Para nos mí plantea atraviesa. un cuestionamiento de qué lugar tiene el deseo de maternar o paternar en un mundo que está destruido. O sea, ese mundo está mucho peor que el de acá encima, que el que de ahora. O sea, como que no te dices, no juzga, digamos, no dice no está mal querer tener un hijo, pero tampoco te dice está bien. Sí. A mí me llama la atención cuando ella le pregunta a la asesora ¿por qué querés tener un hijo? Ella dice, porque le quiero dar todo lo que no me dieron a mí. A mí la verdad que no me parece muy válido eso. Es como querer proyectar un deseo o una Claro. falta en otra persona. Y cuando le preguntan a él dice, porque es mi contribución al futuro. Igual eso era un discurso Claro. ensayadísimo para Sí, el que sí, venía a sí, preguntar, estaban porque así. estaban No así, volaba la Estaba moza. durísimo. Pero sí, esto trasladado a la realidad, o sea, ahora, hace poco veía como, no sé si por unas encuestas o de dónde habían sacado estos datos sobre por qué había bajado la sí. natalidad. Y hay un poco de ese miedo en general al futuro, ya sea en lo económico, pero gran parte por lo medioambiental, ¿no? Sí. La gente que tiene cierta conciencia sobre el cambio climático y todas las cosas que están pasando, saben que como que qué futuro o
como que es difícil proyectar Claro. con una criatura. Que No, recién están incertidumbre empezando, total. aparte. Recién una persona que recién está empezando en el mundo. No, Desde uno ahora. ve es las un montón. proyecciones, hay veces que me pongo a leer, mira, si ahí tengo justo un par de los libros que tienen este tipo de gráficos que te muestran, claro, una persona si nace ahora, ¿no? Que con como se llama la temperatura global media que va subiendo, es como, ay, Dios santo, pero Cuando bueno. tenga nuestra edad, ¿qué será del mundo? Un verano eterno va a ser, Verano básicamente. Pero, No, es tremendo. pero bueno, dejamos la opción abierta a que la gente la vea, que se incomode, que diga Si le gustó o no le gustó. que se agarren los decidan ruleros ellos. y bueno, y que decidan. Pero es muy interesante, está muy buena. Sí. No sabría decirles en dónde está disponible, pero la Está en buscan. Prime. Prime Amazon. En Prime. sí. Ok, bueno, está en Amazon. Así Y que si no, se las pasamos. Eso siempre está bueno. disponible. Acuérdense que siempre les podemos pasar las mensajito, películas. @ambiente en lucha, nos buscan, pasamos la peli. Así que bueno, continuamos, seguimos. Seguimos con el programa y le agradecemos que se nos suma por videollamada desde Las Grutas, Río Negro, Raquel Perier, que se nos va a sumar para comentarnos de la pelea y de qué es la campaña Fuera Mecorot. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bien, nosotros nos conocemos, te presento acá a Sofi, que arrancamos la Hola, ¿Cómo estás? Sofi. Muchas gracias. También por te participar. conozco porque te veo todos los lunes, los veo, así que te Ay, conozco. buenísimo. Claro. Muchas gracias. Me encantó todos tus mechones azules los otros días o violetas, así que estaba de lo más entusiasmada con eso mirando. Soy como medio Bueno. parte del océano. Bueno, Sí, exactamente. no, yo lo que quería consultarte es, más que nada, para quienes no están en tema, si podrías contarnos qué es Mecorot, de dónde viene, qué es lo que hace, porque suena esta campaña de Fuera Mecorot, pero no sabemos bien. En realidad, la campaña Fuera Mecorot es una campaña de acción global, de boicot, en solidaridad con el pueblo palestino, por un lado, y por el otro lado, en contra de la privatización del agua, con la presencia de Mecorot en territorio argentino, que ha ingresado a partir del año 2022, aunque toda la vida ha tenido historia con la Argentina desde el año 1982, más o menos. Pero Mecorot es una empresa israelí de agua. Se creó anterior al Estado de Israel como una empresa privada, y cuando el Estado de Israel se armó en el año 1948, Mecorot pasó a ser parte del Estado. Y desde ese momento planificó y gestionó los recursos hídricos de Israel y de los territorios ocupados. Desde el año 1948 en adelante se les quitaron todos los derechos fundamentales al pueblo palestino, y entre ellos el manejo del agua gestionado por Mecorot, que es copartícipe, por lo tanto, de crímenes de lesa humanidad, porque está formando parte del robo del agua, de el no permitirle que se hagan nuevos pozos, o no permitirles que junten agua de lluvia, o envenenarle sus pozos, o no permitirles que saquen agua de los manantiales de agua dulce o del río Jordán. Es decir, están utilizando, desde el octubre del 23, están utilizando al agua como un arma de guerra para el exterminio de Gaza, pero desde siempre han estado privándolos de agua al pueblo palestino. Esa es Mecorot. Por eso nosotros no queremos que esté Mecorot en estos territorios, ni que venga tampoco a hacer acuerdos con las provincias, porque consideramos que no en nuestro nombre puede accionar frente a un bien común esencial para la vida como es el agua. Bueno, bien, muy buena la reposición histórica. ¿Qué es lo que se propone venir a hacer qué rol querría cumplir acá Mecorot en las provincias? ¿Qué es lo que estos acuerdos que están promoviendo? Los acuerdos que firman las provincias no los firman directamente con Mecorot. Las provincias firman el acuerdo, cada provincia firma un acuerdo con el Consejo Federal de Inversiones, que es un ente autónomo que genera actividades de productividad y desarrollo, innovación tecnológica y demás en todas las provincias.
que pertenece a todas las provincias y que lo firma el CFI. Y las provincias lo único que hacen es luego abajo ratificar esos acuerdos. Cada gobernador o gobernadora según esté. En realidad ellos vienen planteando asesoramiento a cada una de las provincias o la construcción de un plan maestro de agua, pero en realidad nosotros sabemos que vienen por la privatización del agua y además vienen para proveer de agua a las empresas extractivistas, porque si nosotros miramos el mapa de las provincias que firmaron el acuerdo con el CFI y Mecorot, vemos que son las 3 provincias patagónicas y después todo el anillo cordillerano que forma la ruta del extractivismo a mayor escala en la República Argentina. Entonces, la empresa será quienes provea del agua, y lo dice el RIGI claramente, frente a una localidad con necesidad de agua potable y una empresa extractivista en el mismo territorio, tendrá prioridad la empresa extractivista, lo cual quiere decir que claramente esa es la intencionalidad de Mecorot dentro de nuestros territorios. Perfecto, está bastante claro y explícito Sí. a qué vienen y ese recorrido de provincias que también mencionás son provincias dirigidos gobernados por partidos políticos de distintos colores. Hay distintos bloques políticos, están todos metidos. En esta situación no hay brecha, todos. En estos momentos, en la provincia de Río Negro, por ejemplo, hay 2 legisladoras que están tratando de pedirle al Estado que rechace el acuerdo y demás. Pero en realidad, salvo el país, que está la izquierda, que siempre nos ha apoyado, el resto de los partidos políticos no existen grietas. Todos están a favor de, y además como el Consejo Federal de Inversiones está siempre en todas las provincias, y estas son las provincias que están luchando por tener extractivismo y por tener una zona de sacrificio, entonces realmente Mecorot es como, además Mecorot es como un monje negro, es como una sombra, está detrás de las grandes empresas mineras. Nunca lo vamos a ver haciendo propaganda, si bien es cierto que en el mundo ellos se presentan como muy triunfadores en todo lo que tiene que ver con la rentabilidad y con la eficiencia, en realidad aquí no están presentes, no tienen oficinas en la República Argentina ni tienen oficinas en toda la región de América Latina. Es decir, que están directamente como técnicos en distintos lugares. Yo siempre cuento que en Guahuel Nilleu, que es ingeniero Jacobasi en Mapuche, en realidad estuvieron presentes 3 o 4 técnicos trabajando con la cooperativa de agua y nunca se enteraron de que era Mecorot. Es decir, Mecorot no se presenta, Mecorot actúa. Tremendo. Y esta semana hubo movimiento desde la campaña, ¿no? Se presentaron unas cartas ahí. Exactamente, la campaña entre el 10 y el 12 de junio, que fue la época en que el presidente de la República fue a visitar Israel, nosotros hicimos en la campaña notas para presentar a cada una de las provincias que hemos firmado acuerdo, exigiéndole que rescindan inmediatamente los contratos, que finalicen con los contratos o con los acuerdos. Primero por esto que les dije, fundamentalmente por cómo es Mecorot, qué es Mecorot, y que está generando el genocidio junto con el Estado de Israel, porque es parte del Estado de Israel y aparte participa. Ustedes saben que el presidente de Mecorot, por ejemplo, no es un ingeniero ingeniero en agua, es un militar. Es decir, toda la participación de Mecorot es esa. Entonces, por eso también porque nosotros consideramos que nuestras universidades tienen institutos que son con profesionales de prestigio que pueden manejar las cuestiones del agua. Acá en la provincia de Río Negro y de Neuquén tenemos el ITAMA, que es un instituto técnico de tierra, de agua y de ambiente, que tiene como líneas de investigación la calidad de las aguas, todo lo que tenga que ver con la hidrología superficial y subterránea, con el drenaje, con el riego, con los mallines en una zona tan desértica como es la nuestra. Y en realidad estas cuestiones hacen pensar que nosotros no tenemos necesidad de que vengan a informarnos ni a enseñarnos las técnicas ni cómo resolver las cuestiones de agua, porque tenemos especialistas que además hace años que están trabajando
trabajando y teniendo experiencias en las distintas zonas, porque son de las universidades de cada región. Este que les nombro, el ITAMA, es de la Universidad Nacional del Comahue. Entonces, también eso. Además, el Netanyahu está con orden de arresto por la Corte Penal Internacional, también por crímenes de guerra y por utilizar el agua y los alimentos como armas de guerra. Frente a todas esas cuestiones, nosotros exigimos que tanto los estados provinciales como el Estado Nacional saquen de este lugar a Mekorot. Perfecto. No tengamos más acuerdos con ellos. Y además estamos armando un petitorio que ya en algunas localidades ya está en funcionamiento y en otras recién durante el mes de junio lo vamos a poner, juntada de firmas, precisamente pidiendo eso, que se rompan todas las relaciones con Israel desde el punto de vista económico, político, cultural, que no tengamos más relaciones con Israel, y lo vamos a hacer tanto por papel como también en forma virtual por Chain.org. Y también hicimos durante el día domingo de la semana pasada el acompañamiento a la marcha global a Gaza, que se dio en Cava, en Ushuaia, en Esquel, en Mar del Plata, en Quequén, en Viedma, en muchos lugares se hizo manifestaciones de acompañamiento. Es decir, que estuvimos teniendo un mes muy movido con respecto a esto, aprovechando también la visita del presidente para que las comunidades entiendan qué es Mekorot y qué significa esto, y que nosotros no queremos un genocidio en nuestro nombre y que el silencio no va a ser nuestra manera de actuar, sino que vamos a expresarle a todas las comunidades qué es Mekorot y qué es lo que está haciendo. Porque en realidad nosotros decimos, se paga el agua en todas las provincias, se paga, pero muy poco. Ellos vienen a privatizarlo. El que es el representante en los países de Israel dice que nosotros hablamos mucho del derecho, pero que no sabemos cuidar el agua, cuando en realidad ellos no le dan ni el mínimo indispensable, que son 100 litros a los palestinos por día, por persona, y sin embargo, cada uno de los israelíes llegan a tener hasta 390 litros de agua por día. Quiere decir que no están para nada respetando los derechos fundamentales de los palestinos, ni el derecho internacional tampoco. Tremendo. Bueno, gracias Raquel por el pantallazo y también por esta última mención de la marcha mundial que se hizo a Gaza, que chocó en Rafah con el propio ejército de Egipto, que no dejó entrar ahí, y que el movimiento socioambiental también está tomando parte de esta pelea en apoyo al pueblo palestino. Está el ejemplo de Greta Thunberg, que también trató de abrir un carril humanitario a través del mar. Y en nuestro país también tenemos la pelea en defensa de nuestros territorios y también en apoyo al pueblo palestino, que tiene esta consigna clave del Fuera Mekorot. Nosotros también acompañamos al BDS, que es boicot, desinversión y sanciones, que es la civilidad palestina. Son más de 170 sindicatos, organizaciones, agrupaciones de refugiados, agrupaciones de mujeres, para precisamente que el derecho internacional sea respetado por Israel, para que los palestinos se consideren iguales a todo el resto de la humanidad, es decir, igualdad, justicia y libertad. Y de esta manera nosotros también acompañamos tanto el boicot a las empresas israelíes, la desinversión en los bancos, que no les den más inversión a las empresas israelíes, y las sanciones a los pueblos o a los estados que no respeten el derecho internacional para con los palestinos. Todos, de alguna forma, intentando que se pare este genocidio, que ya es un exterminio de los palestinos por completo. Y los infanticidios, fundamentalmente, que la gente tanto se preocupa y sin embargo no pareciera normalizada esta situación en el mundo. Es un error esa normalidad, sí. Tremendo. Bueno, Raquel, invitamos desde acá a seguir a @fueramekorot en las redes. Te agradecemos acá por habernos comentado todo esto, y impulsaremos también el petitorio que ya desde Lucha estuvimos filmando y acompañando, cuando salga, para impulsar desde cada territorio y sobre todo las provincias que están llevando esta entrega del agua a esta empresa criminal. Gracias, Raquel. Gracias a ustedes por hacerlo a este programa y por tenernos invitados también. Muchas gracias. Gracias. Chao.
Bueno, segmento final de este programa de Agitando la Colmena. Vamos con los mensajes del público. Vamos. ¿Les parece? Sí. Tuvimos una consigna que ahí la colgamos en redes, que ya que estamos podemos decir que nos pueden seguir en @ambienteenlucha y en el canal Fuegos de Octubre. Exacto. Bien. Fue deuda de la buena. Sabemos que a nadie le gusta tener deudas, pero en este caso es una deuda que uno no se arrepiente, que uno dijo, bueno, ¿vamos a hacer esto? ¿Nos vamos a endeudar con esto? O sea, no es la del supermercado, la de ahora. No, estos de últimos algo que meses, un no. garrón, no. Estamos hablando de algo que dijimos, vamos a hacer esto porque Esto vale endeudarme. sí, lo vale. Bien. Sí, tuvimos un par de respuestas solemnes de ninguna deuda más buena y tal, que tienen razón, Tienen toda pero la razón. no era el espíritu del juego. No. Igual ganaron, tienen razón, pero Bueno, se sabe que es Políticamente una... correcto, digamos. sí, no hay que nadie quiere estar endeudado, pero bueno. Y no, pero es la parte tragicómica de esta sección. Vos, Clary, contame. ¿Alguna vez que dijiste, pongo la torta arriba de la mesa y qué me llevo? Sí. Me compré instrumentos musicales estando de viaje en Colombia y tuve la oportunidad de que me fabrique un luthier y alguien que para mí era muy importante, que era un gaitero. Me gusta mucho la música de gaita. Ah, me encanta. Y lo fui a conocer y me propuso fabricarme 2 gaitas, porque los instrumentos tienen un instrumento macho y una hembra, 2 gaitas y 2 maracas. Y yo acepté, pero no tenía un mango. Y bueno, lo tarjeteé fuerte. Tremendo. Aparte Ya- de todo lo que tarjeteas en el exterior, después después viene como... doble. Sí, fuerte. No, tremendo. Así que bueno, estuve unos meses, pero para mí valió la La pena. próxima la tenemos acá tocando la gaita. Sí, sí, no Mínimamente. sabíamos. No les eso. puedo explicar todo lo No, que sí, sé la cara de tocar la sorpresa. gaita. Se imaginen la cantidad de música que hice después de esa parece compra, pero yo la espectacular. defiendo igual porque es un recuerdo hermoso Se de defiende. Es un lugar deuda hermoso. de la buena. Sí. ¿Y usted, don Nicolás? No fue para comprar instrumentos, pero sigo también teniendo hasta el día de hoy deudas por suerte con amigos y una amiga, no con el banco, por viajar y que me presten plata. Es algo caro, pero nos lo vale. comprometemos al aire de que van a ser de vuelta este año. Bien. Y al aire, dicho. No somos responsables por las deudas de Nicolás. No, El resto cualquier del cosa lo buscan a él. Se arreglan personalmente con él. No, yo en mi caso, yo elegí los recitales, porque es algo que la gente que me conoce sabe que para sacarme un peso a mí me tienen que dar vuelta y sacudir a ver si se cae una moneda. Pero viene, Por hace ejemplo, poco- ¿qué recital? y hace poco vino Justice, no sé si conocen, excelente banda, y bueno, 6 cuotas ahí. Ahora viene Dillon, vamos a ver a Dillon. Vamos, de hecho estamos endeudados con vos por eso. Sí, acá hay deudas por Dillon. Pero había un montón de mensajes. No sé si quieren leer alguno. Clary, ¿querés empezar? Dale, yo tengo uno que dice, me endeudé para sacar el aire acondicionado. Y Debe haber unos cuantos. en este contexto de calor que estamos hablando, quien pudiera, ¿no? Pronto se endeudará para pagar la luz del Sí. aire acondicionado. De lo que consume. A mí me tocó acá mudarme lejos de Cava. Y sí, escapar de la ciudad creo que es el sueño de muchas y muchos, el mío incluido. Así que está perfecto. Esta persona que acaba de mandar esto me parece que está muy bien. Sofi, no viene el programa que viene. No. Otro puso, no sé si lo terminé de entender, puso ser padre como Y forma sí. de endeudarse. Sí. Pero sí. Lo bueno es que no se arrepintió. No, bueno, justamente porque es del deuda de que no se arrepiente. ¿No? O sea, esta persona quiso ser padre. Parece Es muy muy bien. consciente del costo económico que eso implica. Es medio lo que hablamos de la película, ¿no? Los costos de la paternidad, pero bueno, en este caso, de manera monetaria. Bien. Yo tengo también inversiones veterinarias, que además me Ah. siento muy identificada porque tengo 3 gatitos. Sí. Me regaló una vida. Cada vez que hay un problema, o sea, con No, urgencias he tenido que pedir, porque uno no puede decir, no opero a mi gato, no hago tal cosa. No. He tenido que endeudarme para pagar. Es tomar la veterinario, tarjeta así y que hacer todo lo que tengas sí. que hacer. Soy toda tuya. Ya está. Sí. No se discute nada. Acá alguien mandó con mi casamiento. Bueno, se eligió el amor. No, muy lindo. No, mira, Nico, no sé si se endeudaría por un casamiento. Por la fiesta. Por la fiesta. Y Fiesta sí, lo vale. bien. ¿Qué estamos hablando? La comida. Y alguien puso, Muy chuchis, igual padre casamiento. y este cierra el ciclo, en la casa propia. Ay, bueno. Qué susanitos que estamos hoy, ¿eh? El juego de la vida es Y esto. bueno. Pero sí, no, es que es excelente. Los que pudieron, el que se mudó lejos de Cava, no sé si de su casa o no. Pero Esta bueno, persona se mudó, es ¿Es fuera su de, casa? es fuera de Cava. Ah, bueno, y sí, la gente sabe.
La Pero- casa propia arranqué alto porque es algo muy difícil de acceder hoy en día, ¿no? Así que Es diría complicado. que Yo creo que es el Compite comentario. fuerte. Es el comentario ganador, claramente. Yo creería que porque sí. es la manera de endeudarse correctamente, ¿no? Sí, ojalá existieran créditos para que la gente pueda. Todos De hecho, quisiéramos. después es un reclamo. que todos sean quisiéramos créditos. esa deuda, ¿no? De tener la casa Sí. propia algún día. Algún Bueno, pueda día. tener Pero poder un- pagarla. Pero bueno, esto es así. Esto era. También hay de lo que barro, uno ¿no? no se arrepiente. Sí, pues tenés que pagar el terreno igual, pero ocuparlo. Pero bueno, no era esa la moraleja necesariamente del final. Tomamos quienes nos dijeron que no está bueno endeudarse, pero Sí. también están estas cuestiones. Y de la otra deuda mala hablamos mucho durante el programa con Ari, así que ese flanco está Sí. cubierto. Así que bueno, nos vamos yendo, ¿no? Sí, terminamos por acá. Muchas gracias, Clary. Te Bueno, esperaremos gracias por nuevamente. invitarme. ¿eh? Me sentí muy cómoda. Sí. Bien, nos sigan en las redes y respondan cuando mandemos la próxima pregunta y ya se van a ganar algo. Bien.